Queridos amigos, bienvenidos a Signos de Vida. Hoy quiero compartir con ustedes algunas reflexiones sobre algo que considero fundamental en nuestro caminar espiritual, el poder transformador de la palabra de Dios en un mundo saturado de palabras. Permítanme comenzar con una pregunta que ha estado resonando en mi corazón últimamente, entre tantas palabras que nos invaden hoy, ¿cómo presentar la palabra que realiza lo que dice, que fecunda todo terreno, que produce el pan de cada día y nos da la felicidad? Es una pregunta relevante porque vivimos en una época sin precedentes en cuanto a la cantidad de información que recibimos diariamente. Piensen en ello, desde que despiertan hasta que se acuestan, están expuestos a un constante flujo de palabras. Notificaciones en sus teléfonos, publicidad en las calles, mensajes de texto, correos electrónicos, noticias, redes sociales, conversaciones. Es un verdadero bombardeo. Algunas estadísticas sugieren que una persona promedio está expuesta a entre 4.000 y 10.000 mensajes publicitarios al día. Y eso sin contar todas las demás formas de comunicación. Es una cantidad abrumadora de palabras. Y en medio de este océano de palabras, muchas de ellas vacías, superficiales o engañosas, nos encontramos con la desafiante tarea de presentar la palabra de Dios. No una palabra más, sino la palabra. Una palabra que tiene características únicas y poderosas. La Escritura nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. En Hebreos, capítulo 4, versículo 12 leemos, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es una palabra que no solo comunica información, sino que realiza lo que dice. Cuando Dios habla, las cosas suceden. Pensemos en el relato de la creación en Génesis, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. La palabra de Dios tiene poder creador. No es una simple descripción del mundo, sino una fuerza que lo configura. Y esta palabra tiene la capacidad de fecundar todo tipo de terreno. Jesús habló de esto en la parábola del sembrador. La semilla, que representa la palabra, cae en diferentes tipos de terreno. Algunos son más receptivos que otros, pero el potencial de la semilla es el mismo en todos los casos. Tiene el poder de producir fruto, de transformar incluso los terrenos más difíciles. Además, esta palabra produce el pan de cada día. Jesús mismo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es un alimento espiritual que nos sostiene, que nos nutre, que nos da la fuerza para enfrentar los desafíos de cada día. Y finalmente, es una palabra que nos da felicidad. El Salmo, capítulo 119, versículo 162 dice, me regocijo en tu palabra como quien halla un gran botín. La palabra de Dios no es una carga pesada, sino una fuente de gozo y plenitud. Entonces, ¿cómo presentamos esta palabra tan especial en un mundo saturado de palabras? Creo que hay varias claves que podemos considerar. La primera es la autenticidad. En un mundo donde abundan las palabras vacías y las promesas incumplidas, la autenticidad es un valor escaso y preciado. No podemos presentar la palabra de Dios como una teoría abstracta o un conjunto de reglas que nosotros mismos no vivimos. Necesitamos ser los primeros en permitir que esa palabra nos transforme. Pienso en las palabras de San Francisco de Asís, predica el Evangelio en todo momento y si es necesario, usa palabras. Nuestras vidas deben ser un testimonio vivo del poder transformador de la palabra. Cuando las personas ven una vida transformada, una vida marcada por el amor, la paz, la esperanza y la alegría, se preguntan cuál es la fuente de esa transformación. Y es ahí donde tenemos la oportunidad de compartir la palabra que nos ha cambiado. La segunda clave es la contextualización. Necesitamos presentar la palabra de Dios en un lenguaje y con ejemplos que resuenen con la experiencia actual de las personas. Jesús fue un maestro en esto. Usaba parábolas con elementos de la vida cotidiana de su tiempo, agricultores, pescadores, comerciantes, pastores. Hablaba de cosas que la gente conocía y entendía.
De la misma manera, nosotros necesitamos encontrar formas de comunicar las verdades eternas de la palabra de Dios en un lenguaje contemporáneo. No se trata de cambiar el mensaje, sino de presentarlo de manera que pueda ser comprendido y recibido. La tercera clave es la relevancia. Necesitamos mostrar cómo la palabra de Dios habla a las preocupaciones y necesidades reales de las personas. Y aunque la cultura y la tecnología cambian, las necesidades humanas fundamentales siguen siendo básicamente las mismas a lo largo de la historia. Las personas buscan propósito, significado, identidad, amor, pertenencia, seguridad. Y la palabra de Dios tiene respuestas profundas y satisfactorias para estas búsquedas. Cuando presentamos la palabra no como un conjunto de verdades abstractas, sino como respuestas a las preguntas más profundas del corazón humano, estamos mostrando su relevancia. La cuarta clave es la narración. La Biblia no es principalmente un manual de instrucciones o un conjunto de reglas, sino una historia. La historia de Dios interactuando con la humanidad. Una historia de creación, caída, redención y restauración. En un mundo donde las personas están cansadas de argumentos y debates, la narración tiene un poder único. Las historias hablan directamente al corazón y a la imaginación. Y cuando invitamos a las personas a encontrar su lugar en la gran narrativa de Dios, estamos ofreciéndoles un sentido de propósito y pertenencia que es profundamente satisfactorio. La quinta clave es la comunidad. La fe cristiana no es un camino solitario, sino comunitario. Estamos diseñados para vivir en relación con Dios y con los demás. Y en una era donde la soledad y el aislamiento son cada vez más comunes, la invitación a formar parte de una comunidad de fe es especialmente relevante. Cuando presentamos la palabra de Dios, no solo estamos compartiendo un mensaje, sino invitando a las personas a formar parte de una comunidad que vive ese mensaje. Una comunidad donde pueden experimentar el amor, el apoyo, el crecimiento y la misión compartida. Y esto me lleva a la segunda pregunta que quiero abordar: ¿qué designio divino debemos revelar a nuestro prójimo para que su vida se llene de felicidad? Creo que el designio divino fundamental que debemos revelar es el amor incondicional de Dios y su plan de salvación. La Biblia es, en esencia, la historia de ese amor. Un amor que no depende de nuestros méritos o logros, sino que se ofrece como un regalo gratuito. Como dice Juan, capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el corazón del Evangelio: Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo para salvarnos. Este amor es la respuesta a la búsqueda más profunda del corazón humano. Todos anhelamos ser amados, aceptados y valorados incondicionalmente. Y este es precisamente lo que Dios nos ofrece. Pero el designio de Dios no se detiene ahí. También incluye un propósito para nuestras vidas. No estamos aquí por casualidad, sino por un propósito. Dios nos ha creado con dones, talentos y pasiones únicos, y nos invita a usarlos para su gloria y para el bien de los demás. Como dice Efesios, capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, un propósito que da significado y dirección a nuestras vidas. Este propósito incluye la participación en la misión de Dios en el mundo. No somos simples espectadores, sino colaboradores activos en el plan de Dios para restaurar y redimir la creación. Esta colaboración nos da un sentido de significado y trascendencia que ningún éxito temporal puede proporcionar. El designio de Dios también incluye la transformación. Dios no solo nos ama como somos, sino que también nos ama demasiado como para dejarnos así. Nos invita a un proceso de crecimiento y transformación a través del cual nos vamos pareciendo cada vez más a Jesús. Como dice 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor.
Esta transformación no es algo que logramos por nuestro propio esfuerzo, sino el resultado de vivir en relación con Dios y permitir que su Espíritu obre en nosotros. Y finalmente, el designio de Dios incluye la esperanza. Una esperanza que va más allá de las circunstancias presentes y se extiende hacia la eternidad. Una esperanza que nos sostiene en los momentos difíciles y nos da una perspectiva más amplia sobre nuestras luchas actuales. Como dice Romanos, capítulo 8, versículo 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esta esperanza no es un simple optimismo basado en pensamientos positivos, sino una confianza firme en las promesas de Dios. Y es esta esperanza la que nos permite experimentar una felicidad que no depende de las circunstancias externas, sino que está anclada en una realidad más profunda y duradera. Ahora bien, ¿cómo podemos comunicar efectivamente este designio divino en un mundo tan saturado de mensajes? Creo que la clave está en la integración de palabra y acción. No podemos simplemente hablar del amor de Dios, necesitamos manifestarlo en acciones concretas de amor y servicio. Como dice un Juan, capítulo 3, versículo 18, hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Cuando nuestras palabras están respaldadas por nuestras acciones, tienen un poder y una credibilidad que de otra manera no tendrían. También necesitamos estar dispuestos a compartir nuestras propias historias. Como hemos experimentado el amor, el propósito, la transformación y la esperanza de Dios en nuestras vidas. Las historias personales tienen un poder único para conectar con las personas y mostrarles cómo el designio de Dios puede manifestarse en la vida real. Y finalmente, necesitamos paciencia y respeto. Cada persona está en un punto diferente de su viaje espiritual y no todos están listos para recibir el mensaje completo de una vez. Necesitamos ser sensibles al Espíritu Santo y seguir su guía en cuanto a qué compartir y cuándo. Como dice un Pedro, capítulo 3, versículo 15, estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con gentileza y respeto. Esta actitud de respeto y gentileza es fundamental para una comunicación efectiva del designio de Dios. En conclusión, en un mundo saturado de palabras, presentamos la palabra transformadora de Dios viviendo primero nosotros mismos esa transformación. Y revelamos el designio divino de amor, propósito, transformación y esperanza a través de nuestras palabras y acciones, con paciencia, respeto y sensibilidad al Espíritu Santo. Quiero terminar con una invitación para todos ustedes que me están escuchando. Les invito a reflexionar sobre cómo la palabra de Dios está transformando su propia vida. ¿Está siendo simplemente información que acumulan, o está siendo una fuerza transformadora que cambia su manera de pensar, sentir y actuar? Y les invito también a considerar cómo están compartiendo esa palabra con otros. No necesitan ser predicadores o teólogos para hacerlo. Pueden compartirla viviendo una vida transformada, estando dispuestos a compartir su testimonio cuando se presente la oportunidad, y amando y sirviendo a los demás en el nombre de Jesús. Si este mensaje ha resonado con ustedes, no olviden suscribirse a este podcast para recibir más contenido que esperamos sea de bendición para sus vidas. Gracias por escuchar. Que la palabra de Dios continúe transformando sus vidas y que sean portadores de esa palabra para transformar el mundo a su alrededor. Hasta la próxima.